Porque necesitamos entender que la mente nos engaña y lamentablemente dicen los que dicen que saben que la mente se enfoca en recordar solo lo malo y que solamente es hasta que sanamos la mente, sanamos el corazón, las emociones, sobre todo a partir de perdonar a todos los que nos dañan, que pues puedes ver un poquito de lo bueno, pero si no, vas a tender a lo negativo. Abraza a alguien y diré, ya entendí, necesitas una mente sana, ¿verdad? El cerebro, además, quiero que sepan que los que dicen que saben es que el cerebro es un músculo perezoso y no le gusta desaprender. Lo más difícil para un cerebro es desaprender, no le gusta. Por eso Jesús decía, oísteis que fue dicho, mas ahora yo les digo. Él les quería simplificar las cosas, pero sabes que los judíos hasta el día de hoy, aparte de los 10 mandamientos, han hecho miles de acotaciones a cada mandamiento. Entonces, digamos que mínimo tienen en lugar de 10 mandamientos 300 basados en los 10 y son un relajo porque se han complicado la cosa. Y Jesús lo que quería es simplificarnos la vida. Es más, les dijo una vez, la ley se resume en 2 cosas: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El que lo haga ya hizo toda la ley y los profetas, ya lo cumplió. Pero uno se la complica, ¿sí o no? Nos complicamos. Es más, la realidad es que dicen que uno tiene memoria de lo negativo, y por eso dicen que, por ejemplo, a los elefantes, ustedes saben que si desde bebés los atan a una cadena, a un lazo, ahí como pueden ver la imagen, ya después cuando son más grandes, ya no necesitan del lazo ni de la cadena. ¿Por qué? Porque en su mente sienten que están ahí atados. Es como cuando has ido al mar o a nadar ahí a Huastepec, ¿verdad? Toda la tarde, toda la noche, al siguiente día todavía sientes así, ¿no? Te metiste a la alberca de olas y sientes que sigues moviéndote. ¿Por qué? Porque tu cerebro es engañado. Entonces la gente a veces también nos ha atado a nosotros, diciéndonos, siempre has tenido ese carácter y siempre lo tendrás. ¿Sí o no? ¿Te han dicho eso? Siempre has sido pobre y siempre serás. Hasta en México hace poco habían unos comerciales, ¿no? ¿Y qué es, niño o niña? Es pobre, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comercial? Y así la gente te va tratando porque te hacen que tengas una mentalidad pobre. Y de hecho, pues cuando éramos niños, si te tocó en una familia, a mí todavía me tocó una familia de 5, con mi esposa son 6, pero habían familias de 7, 8, y pues terminábamos heredando todo, ¿sí o no? Los que éramos más pequeños terminábamos heredando la camisa del otro, la pijama del otro, los calzones del otro, los juguetes del otro. Y yo me acuerdo que de niño, sobre todo a mí, que yo era el cuarto, el más chico, que lamentablemente falleció, pues era como el más consentido por todos porque era el más pequeño, pero yo que era el cuarto, a mí toda mi vida me engañaron con los juguetes que eran míos y me la creí. Es más, todavía ya estando casado con hijos, mi hermano el mayor me reveló que había un juguete que yo amaba muchísimo, un patomóvil, por ahí va a salir. Miren, qué ternurita, ¿no? Y yo siempre pensé que ese patomóvil de verdad me lo habían traído a mí un día de Reyes Magos. Y fui desmentido apenas hace pocos años. Me lo creí toda mi vida hasta que mi hermano me dijo, no era tuyo. No es cierto. ¿Cómo lo lograron? No, le dije, sí me di cuenta de la bicicleta vagabundo cuando éramos adolescentes, que yo sabía que era de mi hermana, pero decían que era mía, pero yo sabía que era de ella y no me afectaba porque lo sabía y me dejaban usarla. O los patines, ¿no? Que ustedes saben que utilizábamos de esos que eran todo terreno, todo tamaño, porque los ajustaba. ¿Se acuerdan de esos de metal horribles? Terribles, y ahí me agarraba de la bicicleta vagabunda y el otro hermano te jalaba y ahí ibas, ¿no? Ya después algunos sí
pues de ustedes pudieron tenerlos de botita o mucho más profesionales o algo así, ¿no? Entonces, nosotros forjamos nuestra mentalidad y nos enfermamos en la mente por los antecedentes familiares que tenemos. Algunos de los que estamos aquí venimos de familias muy disfuncionales. De hecho, quiero que sepan que ha aumentado el porcentaje ahora. 80% venimos de una familia disfuncional, de papás divorciados o de una mamá soltera, de un papá soltero. Y pues cuando naces así, bajo esas circunstancias, mucha gente hasta te puede decir, no, no tienes futuro. Voltea con alguien y dile, no te la creas, sí tienes futuro. Ahora, los expertos dicen, según el laboratorio de neuroimagen de la Universidad del Sur de California, que el ser humano tiene un promedio de 48.6 pensamientos por minuto. O sea que son casi 49 pensamientos por minuto, son 70,000 pensamientos por día. Imagínate, ¿cuántos pensamientos produces al día? 70,000. ¿Están aquí? 70,000. Ahora, de esos, 92% de los pensamientos son negativos. El ser humano tiende a pensar negativamente. De los 70,000 pensamientos, 30% son pensamientos de sexo. Entonces la Biblia dice por eso que hay que llevar cautivo todo pensamiento. Pero ¿cómo llevo cautivo 70,000 pensamientos al día? Es que necesitamos entender la cosmovisión. La cosmovisión es un ingeniero alemán en 1850 comenzó a hablar de este término de la cosmovisión, y él decía que es la manera en que ves el universo. La cosmovisión es el fruto, es tu mentalidad, pues, que la manera en que tú ves el mundo exterior, y va a depender mucho de cómo te criaron, va a depender mucho del entorno en el que tú vives. O sea, por ahí, por la cosmovisión pasan los 70,000 pensamientos. Entonces, si tú crees que el mundo es terrible y es una porquería, desde que naces te han hecho creer eso, pues así va a ser tu cosmovisión, y más negativa vas a ser. Pero si tú crees que la vida te puede dar oportunidades porque ya has renovado tu mente, de hecho Jesús decía, y la Biblia dice, que tenemos una mente reprobada, así, X, tache, porque no hemos avanzado, no hemos aprobado la voluntad de Dios, ¿no? Así que la mentalidad te va cambiando. Algunos le llaman también por la teoría de la asociación mental. Por ejemplo, si de repente tú dices, yo me quiero comprar tal o cual coche, ¿no? Me quiero comprar un Tsuru, ¿no? De repente comienzas a ver puros Tsurus por la ciudad, no sé si te ha pasado. O de repente recuerdas que en tu familia tuvieron un bocho. Yo creo que todos tuvimos en la familia algún día un bocho, ¿no? En mi familia llegamos a tener un bocho de esos color como entre azul y verde, y cuando no estás pensando en ello ni pasa inadvertido, pero de repente comienzas a ver un montón de bochos verdes por todos lados, ¿no? Ahí han estado, pero la cosmovisión te llevó a solamente enfocarte cuando estabas pensando en eso, y es una asociación mental, ¿no? Entonces no tenías idea de que existía, pero ahora ya por todos lados lo ves. Así que si tú tienes una mente criticona, alguien tiene aquí una mente criticona, es el resultado de tu cosmovisión. No importa en dónde estés, si eres criticón, vas a ser criticón en donde sea. Digamos que viajas a Disney, ¿no? Imagínense todos un momento piensen en Disney World, ¿no? Where the dreams come true, donde los sueños se hacen realidad, pero eres criticón. ¿Y qué va a pasar? No es posible, entramos a Disney para estarnos formando tantas horas en una fila de 2-3 horas. Solo entramos a 4 juegos, a esta feria carísima, todos los vuelos, el hotel, todo para esto. Criticón, tienes una mentalidad criticona, no importa que estés en cosas bonitas. Entonces ahí estás con esa mentalidad. Para ver un mugroso ratón,
o sea, el Mickey Mouse, y un pato hediondo, y a tomarte una Coca-Cola que vale $10. A eso venimos. Entonces, es el resultado de una cosmovisión. Estamos hablando de cómo tener una mente sana, ¿verdad? Bueno, número 1 en su infografía. Eso fue solo introducción, avancemos rápido. Número 1 en tu infografía, llegamos a pensar tal como lo hacemos por imitación o aprendizaje. ¿Por qué tengo la mente que tengo? Porque imito o porque aprendo eso. Dice Romanos capítulo 12:2, no imiten, por eso de ahí viene, Dios sabe la mentalidad que vas a tener, por usted dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que tú puedes ser una persona diferente al cambiar tu manera de pensar? Todo es mentalidad. Entonces aprenderán. ¿Ya viste cómo dice la escritura? Que todo viene por mentalidad o aprendizaje. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero aún siendo cristiano, no tengo la mentalidad de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque todo va a depender de cómo es que tú fuiste enseñado y lo que aprendiste. Y todo lo tendemos a agrandar. Y si creciste en una iglesia donde no te enseñaron que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino que la voluntad de Dios tú tenías que sacrificarte, que tenías que tener votos de pobreza. En mi época los pastores tenían sus votos de pobreza porque según esto era humildad, y muchos de ellos eran bien orgullosos. Eso no, la pobreza no es humildad. Conozco a pobres bien orgullosos y a ricos bien orgullosos, y a pobres también humildes y a ricos muy humildes. Todo es cuestión de una mentalidad, y tendemos a agrandar lo que hemos imitado o lo que hemos aprendido. Por ejemplo, hace años quise visitar, andaba por ahí por la colonia donde fui yo a la primaria y donde fui capitán de la escolta, ¿cómo ven? Entonces dije, yo quiero ir a mi escuelita en la Virgilio Uribe, ahí en Iztapalapa. Entonces que detengo mi auto y voy a entrar, y el conserje ahí estaba en la puerta, y me metí. Dije, yo quiero ir a esa escuela donde yo daba órdenes a la escolta. Atención escolta, paso redoblado, ya, conversión a la izquierda en las jardineras, ¿no? Un montón de jardineras, y luego, pero a mí se me hacía inmensa la escuela. Cuando fui y entré, dije, ¿qué es esto? Una escuelita. Las jardineras, con razón era ya, porque era ya. Tenía las jardineras ahí cerquitita, porque en tu mentalidad, en tu mundo, eso era muy grande. Y agrandamos los recuerdos porque no hemos renovado nuestra mente. Me acuerdo que nos decían que la voluntad de Dios era casarte con una persona pues que no fuera guapa. Tenías que sacrificar la guapura y la hermosura por la humildad, y que solo las cristianas entregadas a Dios eran las feas. Y entonces tu mentalidad es, bueno, pero pues le voy a entrar porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no se me hace ni buena. De buena no tiene nada, no es agradable y está muy lejos de la perfección. Y queríamos que oraran por nosotros para saber qué auto comprar que fuera conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo tenía creo que 18, 19 años, tuve la bendición de comprar un auto seminuevo. Ni siquiera era un auto nuevo, era un Tsuru, pero no era un auto del año. El dólar en aquella época estamos hablando del año 1990. Tiene un chorro, ¿no? El dólar estaba a 3 pesos. Gobierno de Salinas de Gortari, peso a 3 por $1. Los gobiernos comunistas estaban cayendo, y sale una oferticísima de que por 3,000 pesos viajabas a Rusia. Por 3,000 pesos, regalado, boletos de avión incluido. Entonces me fui con mi mamá, otro pastor, su mamá y su abuelita. Díganme, ¿qué de malo estaba malo eso?
Cuando llegamos nos castigaron en la congregación. A ustedes les gusta la buena vida, los viajes de este mundo, los placeres de este mundo, ustedes no pueden servir a Cristo. Entonces te crean la mentalidad religiosa de que si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eso no es agradable, eso no es bueno para ti, porque tú no puedes vivir en esa manera. Entonces nosotros pensamos en que deberíamos de ser mejor robots para poder elegir la voluntad de Dios sin equivocarnos, cuando deberíamos de entender que la mentalidad de Dios es una mentalidad infinita, con futuros infinitos, que nada está decidido, que en realidad yo no vivo en un segundo plano, sino que Dios está pendiente de las decisiones que yo tomo. No eres un robot. Voltea con alguien y dile: no eres un robot. Y Dios le dijo a Josué: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. A donde quiera que tú vayas, ¿qué le dijo? Yo iré. Sin embargo, la generación anterior, la generación de Moisés miedoso, es: Señor, si tú no vas conmigo, entonces yo no voy. Y lo cantamos y está bien, yo quiero que la presencia de Dios vaya conmigo. Pero nunca tenemos la mentalidad de Josué de decir: no es ahora que tú quieras que yo vaya contigo, sino yo voy contigo, Josué. A donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Tú decides, yo voy contigo. Todo lo que pisares la planta de tu pie será tuyo. Esa es la mentalidad que yo he tratado de fortalecer en ti. 40 años, te dice el Señor, donde tú tomas decisiones y yo estoy contigo. ¿Sí me estoy explicando con la diferencia de mentalidades? Abraza a alguien y dile: sana la mente, sana tu mente. Porque estamos con miedo de las cosas que decidimos por la mentalidad que nos han forjado. En la iglesia donde yo crecí no podías ni siquiera escoger a la persona con la que querías, porque necesitaba ser confirmado por los papás, por los pastores, por los abuelos, por el perro, por el gobierno, por la calle, por todo. Y entonces crecías con medio. Bueno, número 2, es un punto ciego emocional cuando creemos que por justicia debemos de hacer que la vida no sea fácil para los demás. Cuando te ha costado la vida, tu mentalidad es: si para mí no fue fácil, pues que no sea fácil para nadie. Esa es una mente enferma. Y te encuentras, sobre todo en instituciones de gobierno, este tipo de mentalidad. Gente que se arregla, se pone muy bella, muy guapa, pero ya trae un no en la frente desde que llegas. Oiga, no, pero ni siquiera le he preguntado. Es que es no, la respuesta es no, usted va a estar mal en lo que me pregunte. Y ya traen un no como respuesta, porque esa gente se levanta pensando que la vida no debería de ser fácil para ellos. Y a veces como papás así somos con nuestros hijos. No es que yo lo tengo que educar, si para mí fue difícil, para mi hijo tiene que ser igual de difícil. Si no, ¿cómo va a madurar? ¿Cómo va a aprender? Y espérate, no puedes tener esa mentalidad. Tenemos familia en común, primos. Mi tío fue un tío que fue muy próspero, pero su esposa decía: a ellos les tiene que costar, tiene que ser difícil. Y al final mi tío murió intestado. Aquí está mi prima, que no me va a dejar mentir. Y terminaron peleándose y no disfrutando de esa herencia, porque se la pusieron muy, pero muy difícil. Es una mente enferma, es una mente no sana. Y todo viene de lo que traemos en el corazón. Por eso hoy tienes que sanar la mente. Había una líder en nuestra congregación en Ixtapaluca, que era una persona que venía de Monterrey y hablaba así bien seco a las personas, ¿no? Y decía: es que ustedes los chilangos le dan muchas vueltas al asunto. Y le decía: sí, pero aunque tú vengas de Monterrey, aunque me digas lo que me digas, para empezar vives en la Ciudad de México, o lárgate a Monterrey. No, tratando con esta persona. Si así somos los chilangos, pues sé como nosotros. Pablo dijo: te harás conforme a todos los demás para ganar a las personas. No, es que ustedes, y fue una lucha. Y yo de ahí aprendí una frase que le ministré y que me sirvió mucho en mi ministerio, y fue: no llames hipocresía a lo que Dios llama obediencia. Porque muchas veces no saludamos a las personas porque nos caen gordas, ¿no? Voltea con alguien y dile: me caes gordo.
Tú regresas desde gordo. Y le saludamos así o no queremos saludar porque no queremos ser hipócritas, aparentemente. Pero no llames hipocresía a lo que Dios llama obediencia. Dios te va a pedir muchas veces cosas por obediencia. Y cuando tú sacrificas lo que sientes por la obediencia que Dios te ha llamado a hacer, eres una persona bendecida. Total que al final, ya tratando con el corazón de ella, pues había sido una mujer, bueno, de niña fue abusada, tenía ahora una hija con síndrome de Down. Y ella me decía, es que la verdad, en realidad yo me siento rechazada y con esto me protejo. En la manera en que les hablo, yo no quiero tratar con mucha gente. Le dije, es que si tú vas a ser un líder, tienes que abrir tu corazón y nadie te está viendo mal por tu hija. Todos la amamos, todos la queremos. Terminaron yéndose de la iglesia, intentando formar una congregación que nunca lograron ser exitosos porque en realidad no había una mente sana en sus vidas y en sus corazones. Volta con él y dile, no llames hipocresía a lo que Dios llama obediencia. Entonces, hablando de la mentalidad, los psicólogos, acuérdate que tienen 3 teorías acerca de nuestro carácter. Número 1, la teoría de la herencia de los genes. O sea, cuando tú tratas con una persona, dices, híjole, eres igualito a tu abuelito, ¿cómo lo hiciste, no? Tienes el mismo carácter de él, o eres como tu madre, o eres como tu padre. Entonces los psicólogos dicen que es la teoría de los genes. En segundo lugar, la teoría de lo que resienten durante el embarazo. Está comprobado que una mujer cuando está embarazada tiene que cuidar sus sentimientos, sus emociones, porque le es transmitido. Y ustedes ya lo vieron con la historia de Jesús y de Juan el Bautista, que cuando María va a ver a la mamá de Juan, en ese momento salta de alegría. Juan en el vientre de la madre, que solo tiene 6 meses, claro, porque alguien hasta puede ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, porque es un ser, es una persona desde ya, y desde ahí se están resintiendo cosas. Pero ¿cuántas cosas tú y yo no resentimos, ni te acuerdas, ni sabes? No habías salido todavía. Y en tercer lugar, la teoría del medio ambiente, que significa que en dónde viviste, el bullying que trajeron a tu vida, cómo es que tú fuiste creado, cómo te trataban tus papás, cómo te trataban tus hermanos, que todo eso afectaba. Yo de niño me acuerdo que, imagínense, padres divorciados a los 4 años, pero después un año viví con papá, y mi papá tenía una, ¿qué llamarlo? Novia, esposa, amiga, ¿verdad? Y conocí no sé cuántas madrastras. Una de ellas era trapecista en un circo, se llamaba Shoendi, me acuerdo muy bien, me caía muy bien, nos trataba de super lujo, jovencita, y nos llevaba al circo porque ella era trapecista, entonces tenía entradas libres, pero se daba sus besos con uno de los payasitos. Ella nos decía, no le voy a decir a tu papá porque si no perdemos acá las entradas. No, nosotros calladitos. Hasta el día de hoy no supe. Un día en una plática, ¿te acuerdas que en la sala, no, en el comedor le pregunté de esa, pero no le revelé los detalles del payasito? Todavía me callé. Mi papá ya falleció hace unos poquitos años. Tuve la fortuna de reconciliarme con él y de tener una buena relación en sus últimos años. Cuando él falleció, yo escribí, Dios lo usó para traerme esta vida y Dios me usó a mí. Dios lo usó a él para traerme esta vida y Dios me usó a mí para llevarlo a la vida eterna. Porque le hablamos de Jesús, entregó su vida a Cristo, se congregó aquí con nosotros, fue un encuentro, wow, increíble. Nunca pensé que fuera a pasar esto, 44 años no lo vi. Y después pues nos buscó, nos reconciliamos. Pero así era la cosa de las cosas que nosotros vivimos. Y algunos de los que estamos aquí tuvimos o no tuvimos papás, o no tuvimos herencia, o no nos dieron cariño, no nos dimos amor, y así caminamos en este mundo y nuestra mentalidad entonces fue cambiando. Y hemos sido hijos que a lo mejor hemos sido lastimados, por eso nuestra mentalidad es como la que tenemos, pero ahora somos padres y tenemos que sanar. No es lo mismo un niño que tiene una herencia de abrazos y de amor
aunque no es la garantía porque falta el medio ambiente, falta lo que tratan con las demás personas, pero es una ventaja, y cuando no lo has tenido, Dios tiene que sanar tu corazón. Bueno, entonces concluimos que, número 1, fuimos moldeados, están ahí en su infografía, fuimos moldeados por lo que hemos vivido desde nuestra niñez. Debilidades y fortalezas mucho tienen que ver con el entorno que tuvimos de niños. Escribe la palabra entorno. Algunos tuvimos una infancia agresiva, una infancia pasiva, todo eso, ¿verdad? Millones de personas hemos pasado por dolor y nuestra mentalidad se ha hecho así. Es hasta que Cristo viene que empieza a decirte: yo renuevo tu mente, yo hago cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Pero cuando tenemos un dolor no procesado, puede ser que te ofendes con mucha facilidad. Vota con alguien y dile: no te ofendas. Somos muy sensibles. Y me sorprende que pasan los años y puedo ver hasta viejitos que no sanan, que dices: estos que onda nunca aprenden, amargados. Vamos tratando por la vida, a veces también ganándonos la validación, es decir, que la gente nos diga que estás haciendo bien las cosas. Yo lo veo en la congregación, lo veo en la cafetería, no importa quién seas, muchas veces seguimos buscando la validación. Número 2, un adulto herido siempre hiere, quien sangra mancha, un adulto sano siempre sana, así que es gratificante hablar con los sanos. Y el Señor quiere que tengas una mente sana, una mente transformada, porque un adulto herido hiere. Tú vas a ser una persona que lastima a los demás si no sanas. Dice Proverbios capítulo 23 verso 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según lo que sea tu pensamiento en tu corazón, es lo que tú vas a reflejar. Entonces, si en tu mentalidad hay agresión, en tu mentalidad te lastimaron, estás siendo una persona que está sangrando todavía, vas a ser una persona que va a herir a los demás. Entonces, todos los adultos hemos pasado por muchos problemas, por muchas situaciones difíciles, y por lo tanto necesitamos nosotros en Cristo venir a una sanidad de nuestra mente. No puedes ayudar a otros, no puedes ayudar a tus propios hijos si tú no sanas en tu mente, en tu corazón. Número 3, los neurólogos dicen que nos acordamos de menos del 2% de todo lo que vivimos en la niñez, porque nuestro cerebro quiere evitar recordar lo malo. Por eso alguien dijo: lo que Dios revela, Dios sana, porque solo vas a recordar el 2%. Yo me acuerdo que cuando todo el tiempo estaba hablando mal de mi padre, de lo que nos hizo, de que nos abandonó, de que no tuve trato, les he platicado que nunca recordaba nada bueno de él. Fue hasta que como adolescente en Cristo logré perdonarlo, aunque no lo sentía, comencé a confesar que lo perdonaba, comencé a recordar hasta claramente unos zapatos que me compró, color negro con goma gris, muy bonitos, que me llegó a contar historias levantando la sábana y viendo las sombras, que me llegó a dar un beso en la mejilla, y yo no recordaba de eso, yo solamente recordaba sus maldiciones y la manera en que me trataba. Y sabes, cuando pasan los tiempos, si tú has pasado por ese tipo de cosas, tu corazón está tan herido que solamente puedes ser una persona negativa y herir a los demás por la manera en que eres. Entonces concluimos que nosotros vamos a caminar en este mundo de acuerdo a lo que vivimos. Cuando mi hermano falleció en un accidente, su hijo iba manejando, se quedó dormido. Yo me acuerdo que no lloré para nada. Cuando le platiqué a mi hermana, bueno, gritó en donde estaba. Cuando le hablé a mi hermano mayor, me dicen que hasta se tiró en el piso, él estaba en la calle y se tiró en el piso
del dolor tan grande que sintió. Yo dije, ¿qué onda conmigo? ¿Yo estoy mal o qué? No puedo llorar. Llegué a mi casa, según yo, a darle el informe a mi mamá, pero ya le habían hablado personas que habían vivido el accidente. Él murió en Cancún, mi mamá estaba aquí en la Ciudad de México. Fuimos a darle la noticia y cuando yo la vi en el baño llorando y ya hasta goteando un poquito de sangre por la nariz de tanto llanto, yo dije, ¿qué pasa conmigo, no? Y cuando yo hablé con Dios, le dije, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué no lloro? Me dijo, en primer lugar, porque tú estás alerta, porque sabes que tienes que enfrentar cosas legales, tienes que viajar. Era una época cercana a la Navidad, un 17 de diciembre, no habían vuelos de avión, todo estaba ya comprado, entonces decidimos irnos en una camioneta varios, su esposa, sus hijos, mi esposa, no me acuerdo quién más fue, y entonces estás alerta. En segundo lugar, porque tú tuviste una muy buena relación con tu hermano, siempre hiciste lo que pudiste por él. Yo lo llevaba a la escuela, yo lo escribía a la escuela, mi mamá tenía que trabajar, no teníamos papá, entonces yo lo llevaba a la escuela, yo le cocinaba. Me acuerdo que una vez me dijo, saliendo de la Virgilio Uribe que les platiqué, yo iba en tercero de primaria, él iba en primero, o yo iba en cuarto y él iba empezando el primero, algo así. Y me dijo, se me antojan unos huevitos en salsa verde, me dice mi hermanito, ¿no? Le dije, pues órale, vamos a comprar unos bolillos, ahí nos hacemos unas tortas de huevito en salsa verde. Pero pues yo no sabía así mucho cocinar, ¿no? Y dije, pues si queda verde es porque los hacen con chile verde. Le molí el chile verde para que pues no nos los pudimos comer y ya no había más huevito, comimos bolillitos, ¿no? Entonces, esa fue la relación estrecha. Cuando 44 años después, que no había visto a mi padre, o sea, yo tenía como 48 años, que me llamó y nos íbamos a ver mis dos hermanos y yo con él en un restaurante y platicamos, nos reconciliamos, me pidió perdón. Cuando regresé, mi esposa me preguntó, ¿y qué sentiste? Le dije, nada. ¿Qué sentiste al verlo? Le dije, nada. Quizás ella, al tener una gran relación con su papá, pues le asombraba eso. Le dije, pero hablando con Dios, le dije otra vez, hablando con Dios, me di cuenta que eso es bueno. Porque no siento odio, no siento rencor, pero tampoco siento amor, o sea, no lo he visto. Es alguien que no conozco. A partir de ahora podemos construir una relación. Y construimos una relación. No sé cuánto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo convivimos con él, si un par de años o más, y todo fue acelerado y fue bueno, pero yo no sentí nada. Y después pues ya le preguntaba cosas, ¿no? Nos visitaba en la casa, nos veíamos y comíamos con su esposa y le preguntaba cosas, ¿no? Porque no lo conocía. Yo quiero conocer cosas, de dónde vengo, lo que estoy pensando, porque en mis recuerdos solamente era malo. Por eso es que yo he tenido déficit de atención, porque entendiendo mis circunstancias, yo dormía con mis papás, mi hermano pues tendría 1 año, yo 3 o 4, pues cuando escuchaba las golpizas, los pleitos. Les he platicado que yo vi una vez cómo mi papá le aventó un despertador, esos grandes que en aquella época se tenían, con orejeras grandísimas de metal rojo así en el rostro. Y entonces lo que me dicen los expertos es que lo que yo hice fue bloquear esos pensamientos, bloquear esos momentos, y por eso hasta el día de hoy se me olvidan las cosas. A partir de que yo era un niño, yo no soy alguien que tenga muy buena retentiva y soy muy enfocado, porque solamente puedo pensar en la cosa que en el momento me están diciendo. Yo no soy multitareas. A mí me tienes que decir una cosa, si me das otra tarea me olvido de la anterior. Entonces desde niño, cuando llevábamos la mochila y nos decían, bueno, vamos a ir a la tiendita para que se compren un gansito, un frutzi, así todo bien sano, yo olvidaba siempre la mochila. ¿Por qué? Porque mi enfoque era el gansito, no podía pensar en otra cosa. Entonces íbamos en una escuela que tenía una muralla porque separaban hombres y mujeres. Esto ya estamos
hablando de por Viaducto Tlalpan, y la escuela Carlos A. Carrillo de Tlalpan. Si alguno fue ahí, pues a lo mejor hasta fuimos compañeros de colegio. Y mi hermana, cuando la veía, ya que le llamaban, otra vez Enrique no trajo la mochila, llegaba mi hermana con una hoja, una pluma, un lápiz, así enojada, con los brazos así, me acuerdo, y eso era a cada rato. Y eso no es algo que haya cambiado en mí. Todo el tiempo olvido teléfono, todo el tiempo puedo olvidar mi cartera con dinero. Mi esposa tiene que andar alerta porque yo olvido las cosas. Es más, hoy me pasó, hoy llegamos a la congregación casi y le dije, olvidé mi iPad, o sea, ¿cómo voy a predicar? Ahí está mi predicación. Y mi hijo me dice, porque él es otra cosa, es totalmente lo opuesto en mí, él es una persona con una inteligencia y con muy meticuloso detalles, y me dice, predica desde tu teléfono, lo puedes hacer, lo has hecho otras veces. Le dije, no, me regreso, voy por mi iPad, necesito ver la letra un poquito más grande. Lo he hecho, pero no puedo. Entonces, hasta el día de hoy las cosas no mejoraron, porque yo no tuve a alguien que me dijera, eres un campeón, te amo. Yo por eso hoy veo a mi hijo y todos los días, en todo momento, lo harto, porque yo lo veo y le digo, veme a los ojos, Emanuel, que te amo, y lo abrazo y lo beso. Todo el tiempo le estoy diciendo que lo amo y le pido un besito a él, y como sabe que yo me derrito por él, me dice, mañana. O hay veces que, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de febrero, ¿no? Y él ya empieza, aunque tiene 6 años, ya sabe los meses, los días. ¿Qué es mes? Es febrero, ok. Dame un besito, el próximo enero. Sabe que va a pasar un año, ¿qué le pasa? Una vez llegué con mi mamá, lo platico esto mucho en los desayunos a nuevos, le dije, mamá, somos 5. Ya dinos quién fue planificado, que tú dijeras, yo quiero tener un niño, una niña, y me dice, ¡nadie! Pero no quiere decir que no hayan sido queridos, pero nadie de ustedes fue planificado. Entonces, es difícil lo que cada uno de nosotros ha vivido, porque les digo, yo tenía que compartir todo lo que me daban. Eso sí, no se me va a olvidar. En Reyes yo siempre tenía calzones, pijama y un reloj imitación de Disney. Y eso sí me acuerdo que yo sabía que en Reyes yo iba a estrenar pijama y calzones y quizás un relojito por ahí de Mickey Mouse o del Pato, ¿no? Entonces necesitamos nosotros entender y sanar nuestro corazón, porque no sé qué tipo de infancia nosotros hemos tenido. Así es que número 4 en su infografía, la mayoría de las personas con las que nos vamos a topar en la vida, en alguna medida le fallaron sus padres también, y si les fallaron, vamos a estar nosotros heridos. Quiero aclararles, para entrar al punto de la sanidad, que yo no les estoy hablando aquí desde un corazón enfermo. No podría ser un pastor, porque adulto que está enfermo es adulto que hiere, adulto herido, adulto que hiere. Y si yo les digo estas cosas de mi familia, de mi padre, que cuando me peinaba, yo por eso hoy me super arreglo, no tienen idea cuánto me cuesta de trabajo para presentarme aquí con ustedes, bien producido. Yo siempre he dicho que el otro día le dije a mi cuñado, si a mí me dejan o me pierdo en una isla con Dante Gebel y Armando Alducin, a los 3 no nos reconocen, porque nos superproducimos, digan lo que digan ellos, se superproducen, ya nadie nos va a reconocer, no son de ellos. Necesito que sepan eso. Yo les estoy abriendo mi corazón, no por hablar mal de mis padres, no por crearles lástima, sino solamente para decirles que todos nosotros venimos de situaciones difíciles. Me gusta ver el auditorio y veo lágrimas en sus corazones, en sus mejillas, corazones quebrantados, pero es para identificarnos, saber de dónde venimos, pero que Dios puede cambiar nuestra mente. Así es que vamos al punto. Número 1, para tener una mente sana, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida, identificando tus heridas y el dolor que arrastras. Sabes que entre más consejería doy, me doy cuenta que la mayoría de nosotros no perdonamos a nuestros papás.
Es que no se lo merecen, es que ellos me hicieron y me abandonaron, o no tuve padres. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Tú quieres que te vaya bien, tú quieres prosperar, tú quieres ser una persona bendecida, tienes que honrar a papá, tienes que honrar a mamá, por mucho que te hayan hecho daño. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, este es el primer mandamiento con promesa. O sea, de los 10 mandamientos a ninguno le dio promesa. Dijo: les voy a dar una promesa aquí, porque este sí está difícil de vivirlo. Que haya una motivación, que haya un incentivo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para qué quieres larga vida en esta tierra si te va a ir mal? Hay gente que tiene larga vida en esta tierra, pero su corazón está amargado, su corazón está resentido. No vale la pena tener una larga vida. Mejor que el Señor te lleve, pero prontitito, por favor, porque nos estás amargando la vida a todos los demás. Pero si tu mente va a sanar, es porque tú perdonas a papá, a mamá, entendiendo que ellos no recibieron tampoco un modelo y por eso se comportaron como se comportaron. Y tienes que cortar de tajo ya cuántas generaciones atrás de ellos han traído la forma en la que tú también estás reflejando, la forma en que eres. Y una vez Dios me confrontó y me dijo: tú no eres mejor que tu padre. Cuando yo andaba, no, es que es diciendo cosas, ¿no? Dios me dijo: tú no eres mejor que él. ¿Cómo así? Claro que soy mejor, Dios, por supuesto. Dios me dijo: no eres mejor. En sus circunstancias, en la misma situación que él viviera, tú hubieras hecho lo mismo. Y Dios todavía me llevó a otro punto: tú no eres mejor que Adán y Eva. Yo me acuerdo que cuando me convertí, yo dije: a mí que me presenten a Eva. Yo sí le voy a decir de cosas. Por su culpa estamos aquí. Y Adán, por decisión la seguiste. Y Dios me dijo: no eres mejor que ellos. En las mismas circunstancias tú hubieras hecho lo mismo. Así es que honra a papá, honra a mamá. Número 2, haz duelo de las heridas desde la niñez hasta el momento. Tienes que hacer un duelo, tienes que reconocer que la herida existió, que fue importante para ti, que algunas heridas que tienes todavía duelen y que otras no duelen, ya son cicatrices. Número 3, perdonar continuamente toda ofensa aunque no se lo merezcan. Dice Romanos capítulo 5 verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió por nosotros? Cuando todavía éramos pecadores. ¿Cuándo debemos de perdonar a las personas? Cuando todavía nos están ofendiendo. Por eso Jesús dijo que nosotros oráramos: perdona mis deudas así como yo perdono a los que me deben. Cuando yo no entendía este versículo, yo decía: no, yo no tengo la capacidad de perdonar como tú. Y Dios me dijo: no te estoy diciendo que perdones como yo, sino que así como yo te perdoné a ti, tú simplemente perdona, aunque no sientas, simplemente perdona. Todos los días ora y perdona, aunque no sientas. Perdona al desgraciado de tu jefe, perdona al vecino, perdona a todas las personas, porque perdonar es una decisión consciente, ¿verdad? Alguien dijo que si tú eres una persona resentida, Nelson Mandela lo dijo, que soportó la segregación racial y después se convirtió en presidente de Sudáfrica. Él dijo: el resentimiento es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. Así vives resentido: ay, desgraciado que le vaya mal, y sí, y me voy a alegrar cuando le vaya mal, y nunca le va mal, ¿no? Y tú odiándolo. Es tomarte el veneno y esperar que a los demás les haga daño, se mueran. No vamos a sentir el perdonar. Voltea con él y dile: nunca vas a sentir ganas de perdonar. Y si no, te vas a convertir en un viejito, en una viejita amargada. Así que nosotros nos protegemos por el dolor que sentimos contra nuestra amargura. Y número 4, para sanar nuestra mente, selecciona tus recuerdos. Entonces, cuando la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú tienes que derribar argumentos. Los argumentos te van a venir
Por eso tienes que seleccionar tus recuerdos. ¿Cómo llevo cautivo 70,000 pensamientos? Mejor selecciona lo que tú vas a pensar. Selecciona lo que tú vas a recordar. Tú te la puedes pasar seleccionando lo que te hizo tu esposa, lo que te hizo tu marido, y de decir: es que yo me acuerdo que en la luna de miel, es más, ni luna de miel tuvimos porque nos tuvimos que ir a vivir con su mamá. Entonces, estás seleccionando eso. Es verdad, sí, pero ¿qué estás seleccionando? Pero no seleccionaste cuando estabas en un avivamiento, ¿verdad? Pasional y sexual. Eso no lo estás seleccionando, estás seleccionando el resentimiento. Así que, ¿cómo llevo cautivo todo pensamiento? Esos 70,000 pensamientos al día. Selecciono mis pensamientos, y eso va a seleccionar mis sentimientos, derrimando argumentos. No, mi familia es más que eso, mi cónyuge es más que eso, mis padres fueron más que eso. En el fondo ellos no tuvieron oportunidades, en el fondo ellos pasaron por eso. Selecciona tus recuerdos, tus pensamientos. Y número 5, sana tu mente comprobando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Di conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo no sé de qué iglesia en el pasado estuviste, pero yo quiero decirte que nosotros aquí en Mundo de Fe creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Él no quiere algo malo para ti, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro lleno de esperanza. Que a ti te han, sí, déselo más fuerte, que a ti y a mí nos han enseñado. El problema es que a ti y a mí nos han enseñado en que en el huerto del Edén hay un árbol que no puedes comer, y el enfoque es el árbol que no puedes comer. Pero el huerto del Edén está lleno de árboles, lleno de posibilidades, pero no nos enfocamos y nos han enseñado en: este árbol no puedes comer. Imagínate yo siendo un adolescente, en lugar de que me impulsaran y me dijeran: qué bueno que te compraste ese automóvil, qué bueno que tuviste esta oportunidad, que por 3,000 pesos te fuiste a ese país tantos días. No, castigado. Y así a nosotros terminan lastimándonos. Pero tienes que entender que tu mentalidad está de acuerdo al filtro. El experto en genoma humano va a observar el ADN y lo va a disfrutar. El oceanógrafo pasa las barreras del coral y disfruta las especies. El físico disfruta los detalles de cada molécula. El músico disfruta una melodía. Disfruta, ve cada cosa de la música, de los acordes. El que aprende ópera la disfruta. El sommelier disfruta una copa de vino. En cambio tú dices: ahí esto sabe a alcohol, ¿no? Y el sommelier, que hace, toma así. ¿Qué está haciendo ese loco? Porque va a depender de tu cosmovisión. Y nuestros jóvenes están atrofiados, no tienen cosmovisión de un Dios que les dice: mi voluntad es buena, es agradable y perfecta. En este mundo te va a ir bien. No, todo lo ven mal. ¿Cómo vamos a heredar hijos? No tengamos hijos. Esta generación es así. Me puedo morir mañana, mejor no trabajo. O trabajo hoy, pero pasado mañana ya no. Con esto me alcanza para vivir de pizzas un buen rato. Termino con lo siguiente: ¿cómo ayudar a tener una mente sana en nuestros hijos? Rápidamente. Número 1, verbaliza y demuestra el amor hacia ellos. Toma una decisión. Mateo 17:5 dijo: desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Dios públicamente expresó el amor. Expresa el amor públicamente. Expresa el amor físicamente, verbalízalo. Dile a tus hijos cuánto los amas, cuán orgulloso estás de ellos. Pero es que mi hijo ya tiene 60 años, lo necesita. Tú has de tener entonces como 80 y tantos. Lo necesitas tú también. Número 2, pon límites.
Poner límites es amor. Debemos dejar claro lo que esperamos de ellos. Yo te amo, pero tú esto y otro. Mira lo que dice la Biblia rápidamente. Hebreos 12:5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento? Di conmigo, palabras de aliento. Con que Dios les habló a ustedes como a hijos. Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. Di conmigo, es alentador la disciplina. Tú y yo no lo entendemos, pero cuando Dios nos está disciplinando, nos está alentando. Ay, es que me duelen las alentadas de Dios, sí. No tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Cuando Dios nos corrige no es para que tires la toalla, es para que no te des por vencido. Está creando Dios en ti un carácter, y lo mismo lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Pues el Señor disciplina a los que ama. Si alguien se sienta disciplinado por Dios en algún momento de su vida, de ay Dios, cuánto me amas un montón. Y en cambio, cuando tú le pones disciplina a tu hijo, le estás demostrando amor. El hijo se siente seguro, le da seguridad y castiga a todo el que recibe como hijo. Número 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Si tú le das disciplina a tus hijos, lo estás tratando como a un hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, siguiente verso multimedia. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Cuando tú pones límites a tus hijos, los amas. Número 3, enséñales valores. Es trabajar aunque no tengas ganas, hacer la tarea aunque no tengas ganas, ir a la iglesia aunque no tengas ganas, adorar a Dios cuando no tienes ganas, leer tu Biblia aunque no tienes ganas. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Número 4 y final, motívalos a soñar, que tienen un propósito en esta vida y que tienen dones y talentos. Vamos a ponernos de pie para leer Salmo 139, con esto terminamos. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios escribió un libro para ti y para mí, sin faltar una de ellas. Versos 17, es el mismo pasaje. Mira, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosa me es tu mentalidad, Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios nos llama a soñar y a entender que entre más pienses en los pensamientos de Dios, para ti se van a multiplicar. Y empiezas a agradecer por cosas que Dios tiene para ti, planes que tiene, y se multiplica el propósito, y viene más, y viene más, y viene infinito. Y esa es la manera en que podemos ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para tener una mente sana. Padre, bendigo a tus hijos.
Gracias por tu amor, por tus palabras de aliento. Gracias por tu disciplina, por tu misericordia. Gracias por sanarnos la mente y gracias por llevarnos a soñar que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Sana la mente de los que están aquí y que lleguen a cosas infinitas, negocios infinitos, trabajos, tecnología infinita, sueños infinitos, ministerio infinito. ¿Por qué no soñarlo, Señor? Tú lo puedes hacer aquí y con nosotros en nuestro México lindo y querido. En el nombre de Jesús, amén.